Vamos a hablar de este hueso coxal derecho. La palabra coxal significa cadera, en este caso es la cadera derecha. La unión de una cadera con la otra cadera forma una cintura, en este caso es la cintura pélvica. La forman las dos caderas, la izquierda y la derecha, y en la parte posterior encontramos el hueso sacro, que corresponde a la columna vertebral. Encontramos una línea que se encuentra aquí, que es la línea arcuada o arqueada, también llamada antiguamente la línea innominada, que coincide en esta parte posterior con esta, que lo que corresponde al promontorio. En su parte anterior corresponde a la sínfisis del pubis, o sea, a los cuerpos del pubis. Esa parte. El hueso coxal, o sea, la cadera, en este caso la cadera derecha, presenta una cara externa, o sea, una cara lateral, y por dentro una cara interna o medial. De la cara externa vamos a ver que este hueso coxal en los niños está separado por cartílago. Estos huesos con la edad, o sea, los mayores de 13 o 14 años, ya se fusionan en esta cavidad que se llama la cavidad del acetábulo. Aquí confluyen tres huesos de la cadera o del coxal: el hueso ilíaco o ilio, el hueso del pubis y el hueso isquiático. Esta articulación que está aquí en el acetábulo, o sea, cuando se une aquí todos estos tres huesos, es una articulación ósea, o sea, una sinostosis, donde se fusionan los tres huesos. Entonces, de la cara lateral voy a hablar de este hueso coxal derecho. Esta es la parte anterior y esto corresponde a la parte posterior. Del hueso ilíaco hay un hueso, esta parte corresponde a la cresta ilíaca, que en su parte anterior se llama la espina ilíaca anterior superior, y aquí encontramos la espina ilíaca anterior inferior. En la espina ilíaca anterior superior se origina el músculo sartorio, y aquí en la espina ilíaca anterior inferior se origina la porción femoral de músculo cuádriceps femoral. En la parte posterior encontramos la espina ilíaca posterior superior y la espina ilíaca posterior inferior. Esta cara se llama la cara glútea y esto corresponde a la cara pélvica, o sea, la fosa ilíaca. La cresta ilíaca se encuentra un labio que corresponde al labio externo de la cresta ilíaca, un labio interno de la cresta ilíaca y una línea intermedia de la cresta ilíaca. Labio externo, labio interno y una línea intermedia. En la línea externa, o sea, el labio externo, esta línea que está aquí, este labio externo, encontramos una tuberosidad que corresponde a la tuberosidad ilíaca. Se toma como referencia porque ahí sale una línea que corresponde a la línea glútea anterior. Nos vamos por la cresta ilíaca, por el labio externo, y acá donde está la tuberosidad, esta espina ilíaca posterior superior, encontramos una línea glútea posterior, y en esta parte, lo que es la espina ilíaca anterior superior y anterior inferior, sale una línea que corresponde a la línea glútea inferior. En esta cara glútea se origina el glúteo, los músculos glúteo, el glúteo menor, el glúteo intermedio, y por toda la cresta y en el hueso sacro se origina el músculo glúteo máximo. El acetábulo es la cavidad que se encuentra aquí, la cavidad acetabular. En ella se articula una esfera, o sea, la cabeza del hueso femoral se articula en esa parte de ahí. Toda esa parte corresponde a la fosa del acetábulo, y la carilla que se encuentra aquí es la carilla semilunar del acetábulo. El acetábulo tiene un borde, o sea, un limbo, se llama el limbo acetabular. Por encima del limbo hay un surco que se llama el surco supraacetabular, y esto corresponde al cuerpo del hueso ilíaco. Aquí encontramos la escotadura. Esta escotadura corresponde a la escotadura acetabular. Si nos vamos hacia la parte anterior, espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca anterior inferior, encontramos una prominencia.
Esta prominencia se encuentra entre el hueso ilíaco y el hueso del pubis. Se llama la eminencia iliopúbica o también se puede llamar la eminencia iliopectínea. El pecten es esta parte que se ve por aquí. En el pecten se origina un músculo que se llama el músculo pectíneo. Corresponde a los músculos mediales de la región femoral. Acetábulo, la escotadura acetabular. En el pubis vemos el cuerpo del pubis con una rama superior y una rama inferior. Esta rama inferior se une con el isquion y se llama la rama isquiopúbica. El cuerpo. Aquí hay un canal que corresponde al canal obturador. El foramen se llama el foramen obturador y hay una membrana que corresponde a la membrana obturatriz, esa membrana que está aquí. Esa membrana obturatriz va a dar origen a dos músculos. Si el músculo se origina por la parte externa, el músculo que se origina de ahí se llamará el músculo obturador externo. Si el origen lo hace por dentro, o sea, en la parte interna o medial de la membrana obturatriz, el músculo se llama el músculo obturador interno. Y este foramen es el canal obturador. Y aquí encontramos este surco obturador. El pubis, la rama isquiopúbica, que se une acá a esta parte que es la tuberosidad isquiática. Donde nos sentamos es la tuberosidad isquiática. El pubis encontramos que tiene una carilla articular, o sea, la carilla de la sínfise. Esta cara que se encuentra aquí corresponde a la cara de la sínfise. Se une con el otro hueso, o sea, con la otra cadera se une para formar una articulación cartilaginosa de tipo sínfise. Esta se llama la sínfisis del pubis. El pubis tiene esta parte que es una cresta púbica y como especie de una espina del pubis, espina del pubis. Esta es la tuberosidad isquiática. Hablando de la parte del borde posterior del hueso ilíaco, encontramos la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior. Y en esta parte encontramos una espina que se llama la espina ciática o isquiática. Entre la espina ciática o isquiática, entre la espina ciática e isquiática y la espina ilíaca posterior inferior, encontramos una escotadura, se llama la escotadura ciática. Y esta espina que está aquí se llama la espina ciática o isquiática. Por debajo está la escotadura isquiática menor y por encima está la escotadura ciática mayor. En la cara medial, o sea, en la cara interna, encontramos esta fosa, se llama la fosa ilíaca. Esta fosa ilíaca va a originar un músculo que se llama el músculo ilíaco. Este músculo ilíaco se origina aquí, en esta fosa, y pasa a la región del hueso femoral para hacer flexión y rotación lateral. Este músculo en esta parte se llama ilíaco, pero cuando viene con el psoas mayor se une para insertarse en el trocánter menor del hueso femoral. Fosa ilíaca, la línea arcuada o línea arqueada o la línea innominada. Toma como referencia esta línea arqueada o arcuada porque de ahí hacia arriba se llama la pelvis mayor y de ahí hacia abajo se llama la pelvis menor. Viéndolo por la parte interna vemos el canal, el cuerpo, esa era del isquio, la espina ciática, la escotadura ciática menor y la escotadura ciática menor, la rama isquiopúbica. En esta cara que se ve aquí que tiene forma de una oreja se llama la carilla de la oreja, o sea, la carilla auricular. Esa carilla auricular se va a unir, o sea, se va a articular con esta carilla auricular del hueso sacro, se unen y se articulan en esta parte. Esa es una articulación sinovial porque tiene membrana y tiene una cápsula serosa que se llama la sinovia. Sinovial, esa articulación es sinovial plana. Aquí se ve. Y aquí encontramos esta parte de aquí corresponde a la tuberosidad de este hueso, la tuberosidad ilíaca. Entonces, eso es lo que hablamos de la cadera. Encontramos una cadera derecha y una cadera izquierda. Otro hueso que vamos a ver en la cintura corresponde a este hueso que se vio en la columna vertebral. Este hueso se llama el hueso del sacro.
Son 5 vértebras sacras que están fusionadas también por una articulación ósea que se llama la sinostosis. Los forámenes sacros anteriores y los forámenes sacros posteriores. La carilla auricular o articular para el hueso de la cadera, o sea, el hueso coxal. La cresta sacra media o medial. La cresta sacra lateral y una cresta sacra intermedia. Esta es la fusión de los procesos espinosos y esta es la fusión de los procesos transversos. Y aquí en la parte intermedia se fusionan, en esta cresta intermedia se fusionan las carillas articulares de las vértebras sacras. Encontramos el hiato sacro, donde termina el canal vertebral como un hiato sacro, y encontramos los cuernos del sacro.